Les decía entonces que comenzábamos la última clase o reunión del ciclo sobre el amor en la psicosis, en donde hemos tratado de abordar la cuestión de la erotomanía y las cuestiones de la transferencia, entonces. Esta noche he buscado un caso clínico que me pareció muy interesante porque creo que ilustra bastante lo que hemos estado trabajando. Es un caso tomado del libro El amor en la psicosis, en donde es una conversación. Ustedes saben cómo es una conversación: se presenta un caso clínico y después hay un comentario o bien intervenciones de la gente del público. Este caso que he tomado corresponde a un psicoanalista argentino, miembro de la EOL, Carlos Dante García, que ha venido a Rosario en más de una oportunidad y que ha fallecido hace unos años ya. Van a ver que el caso es muy interesante porque tiene algunas cuestiones muy particulares. La primera es que el analista tuvo ocasión de ver a esta paciente en 3 oportunidades diferentes, en una posición diferente también. No solo oportunidades con respecto al tiempo, sino también que en esas diferentes oportunidades hubo perspectivas diferentes de la transferencia. Él va a tomar esta cuestión, y la primera oportunidad en que tuvo ocasión de ver a Alicia, una mujer de 32 años, fue por indicación de su psiquiatra. Esta mujer, el psiquiatra le había indicado una internación a partir de un diagnóstico que había hecho. Era un diagnóstico de TOC, es decir, el trastorno obsesivo-compulsivo, acompañado de depresión. Dante García tiene entonces una entrevista con ella y con su marido porque quieren evaluar esta sugerencia de internación y el diagnóstico. Durante la entrevista, entonces, Alicia permanece en silencio mientras su marido cuenta que ella tiene ideas extrañas. Pero además, el marido teme que Alicia agreda a su hija, Evangelina, que tiene 20 meses. Se basa en esto porque Alicia ha desatendido a esta bebé desde el nacimiento, no la amamanta, no se relaciona con ella. Y por el otro lado, Alicia no come, no tiene ganas de nada y apenas habla. La idea fundamental que aparece en Alicia es que su marido no es el padre de esta bebé, sino que es la hija de su cuñado, a quien vamos a nombrar X. Su cuñado X está casado con su hermana. Y Alicia entonces dirá que se trata de una idea obsesiva. Ella la llama así. Es una idea obsesiva. ¿Cuál es la idea? Creo que X es el padre de Evangelina.
No puedo dejar de pensar en eso. El marido dice que no sabe qué pensar, porque se hicieron los análisis de ADN y se confirmó que él y no X es el padre de Evangelina, lo cual realmente le hace pensar que su mujer está un poco loca, aunque por momentos duda, es que podría haber habido un error del ADN, ya que Alicia insiste diciendo, yo los entiendo aunque no me crean y no lo acepten. Entiendo a mi marido y a mi familia. Yo ya hice tratamientos ambulatorios, en un principio con un psicólogo y ahora con el doctor M, el psiquiatra. Y los dos supusieron que la idea obsesiva iba a desaparecer. A mí no me molesta la idea obsesiva. Es a mi marido y a mi familia a los que molesta esta idea. Sonríe de una manera bastante particular y prosigue. Usted no sabe cómo reaccionaron mi hermana y no sé cómo llamarlo, el amigo de mi hermana, cuando le dije, es así, la nena se parece a él. Cuando se le preguntó a Alicia cómo surgió la idea, responde que apareció 2 años atrás, entre el 5º y el 6º mes de embarazo. Añade que nunca antes tuvo ideas obsesivas. El analista, al escuchar que ella utiliza el plural, interroga entonces, ideas obsesivas. Y ella responde, bueno, es una manera de decir, la única idea obsesiva es esta. Me gustaría verlo. Y termina diciendo, aceptaría la internación por miedo a lo que pueda pasarle a Evangelina. Dice, ella es el fruto de, y se interrumpe. El analista la alienta a continuar. Entonces Alicia va a explicar que bueno, que va a aceptar la internación para tranquilizar a todo el mundo y quiere saber si se va a curar de la idea obsesiva, porque ya hizo tratamientos y no tuvo resultado, y finalmente lo que sacó como conclusión es que no debe mencionar la idea obsesiva. Pero la verdad es que no puede detenerla. Esa idea está ahí y se impone. El otro tratamiento que ella había hecho era con un psicólogo. El psicólogo le había sugerido que la enamorada de X era ella y no era él. Pero esto tampoco funcionó. Alicia dice entonces, nunca pensé que hubiera algo entre él y yo, como si dijéramos entre un hombre y una mujer. No espero nada de él. A lo mejor él espera de mí. Sí, siente algo por mí, pero no sé si es algo sexual. Dante García, entonces, tiene una intervención interesante, porque le dice que ella no está obligada a curarse de esa idea obsesiva. Y por el otro lado, le dice que él no está muy convencido de que sea una idea obsesiva en el sentido de que se trata de un trastorno obsesivo compulsivo. Comentemos esta intervención, ¿no? Donde el analista está indicando de alguna manera que hubo una cierta influencia de quien la atendió anteriormente, ¿no? Por ejemplo, al decir que se trata de una idea obsesiva, y él mismo pone en duda de alguna manera que sea una idea obsesiva. Se apoya en un error de diagnóstico que de alguna forma la misma sujeto ubica, porque dice, nunca tuve antes ideas obsesivas.
Después, también podemos ver que el psicólogo utilizó más vale un método comportamental al decir que no mencionara la idea obsesiva. Y finalmente, hubo una interpretación analítica, si podemos pensarlo así, al decir que era una proyección del pensamiento en donde no era él quien la amaba, sino ella que lo amaba a él. Esto para comentar entonces estas intervenciones anteriores. Y lo que la misma paciente dice, que ninguno de estos tratamientos le dio resultado. Entonces, podemos pensar que el analista Dante García responde de una manera justa con respecto a la estructura. Rectifica las intervenciones anteriores y vamos a ver cómo en el curso de la cura esto va a tener consecuencias más tarde a nivel de la transferencia y también del esclarecimiento de los elementos de su psicosis. El hecho de que Alicia creyera que la atracción procedía del cuñado, que él esperaba algo de ella, porque ella dice, yo no espero nada de él a lo mejor espera algo de mí, indica para Dante García que se trata de una erotomanía, aunque en realidad tuviera este componente un poco extraño sobre la certeza de una paternidad que aparece como una idea. Pero las frases de Alicia indican con claridad que es el otro quien quiere algo de ella, que la cosa viene del otro. Bien, recuerden ustedes que estuvimos viendo que el hecho psicótico primero y exclusivo de la erotomanía es el postulado delirante. Hay un flechazo que se siente en presencia de una cierta persona, pero que enseguida se le atribuye a la otra persona. Es entonces un flechazo marcado por la certeza que viene del otro. Ahora, como decíamos antes, esta certeza de la paternidad nos muestra que es una erotomanía no totalmente al estilo de Clerenbaugh, en el sentido de lo que vimos en un primer momento, porque es por esto justamente que acabo de decir, que está mezclado, asociado a un delirio de embarazo o de concepción, como podríamos decir, ¿no? ¿Se escucha o me quedé congelada? Sí, se escucha, Marcela. ¿Se escucha bien o no? Se escucha bien, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien, porque me salió un cartelito diciendo que no estaba funcionando bien la conexión. Bueno, continúo entonces. Digamos que también podría haberse llegado a confundir con una neurosis obsesiva si uno tomaba la idea, ¿no?, obsesiva. Pero lo que es diferente de la neurosis obsesiva es que no hay ninguna duda. El obsesivo duda, no está seguro y por eso sigue pensando para tratar de encontrar algo que le permita llegar a eliminar esa duda. En cambio acá no hay ninguna duda, hay una certeza
una certeza que nada la conmociona, nada la hace interrogarse, ¿no? Y eso es entonces la dimensión que nos indica el diagnóstico de estructura. No es una neurosis obsesiva, es una psicosis, es una erotomanía. Bien, entonces, después de esta entrevista que tuvo con este primer encuentro de Alicia con Dante García, ella queda internada 6 meses y después tiene un tratamiento ambulatorio en el hospital. Se da después un segundo momento en donde Dante García sabe de Alicia, y es cuando hace el control del tratamiento mientras ella está en el hospital. El analista que seguía su tratamiento no interpretaba ni cuestionaba la idea obsesiva. Alicia le había escrito varias cartas a X y trataba de hacérselas llegar por medio de las enfermeras o de algún paciente. Nos enteramos entonces que durante la internación, la hermana de Alicia se casa con X, y cuando ella se entera, cae en una profunda depresión. Y por el otro lado, amenaza a la pareja. Cuando comienza su tratamiento ambulatorio, ella sigue a su cuñado, lo espía, entra en el negocio, tenía una juguetería y vendía también artículos para bebé, aparecía en la casa de la hermana, a un punto tal que Alicia y su marido decidieron irse a vivir a otra ciudad de otra provincia. Vamos a ver después, o ahora en el curso de este desarrollo, cómo se van a dar esas 3 fases que había ubicado Clérenbaugh. Certeza de que el otro la ama, esperanza, después despecho, y finalmente vamos a encontrar esa etapa de enojo, ¿no? de un cierto rencor. El estado de Alicia era muy malo y su marido intentó volver a internarla, pero ella se escapó de la casa y no lo hicieron. Entonces se da un tercer momento en donde Alicia tiene contacto con Dante García, y es cuando ella va al consultorio, directamente, va al consultorio de él. Nuevamente no quería que la internara, y le dijo: vengo aquí a causa de la idea obsesiva, y no por ella. Y enseguida explica: a causa quiere decir que no se trata de la idea, y por significa que es la idea. ¿Me entiende? Entonces le plantea: quiero hablar con usted, pero tengo un poco de reticencia. Aunque usted no me haya tratado mal en su oportunidad, usted no se opuso a mi internación. Aunque yo sabía que no era por usted que me querían internar. Entonces le vuelve a repetir y a decir que, dice, antes nunca tuve ideas obsesivas. Le dice, como todo el mundo, siempre tuve ideas, siempre las mismas. Pero la palabra obsesiva en realidad es del doctor M. Yo la llamo idea cautiva, porque está cautivada, yo estoy cautivada por el problema. Entonces le pregunta, ¿puedo llamar la idea cautiva? El analista le dice que sí, por supuesto. Y a partir de ahí, Alicia va a desarrollar lo que llamamos la coyuntura de desencadenamiento, ¿no? Esto lo que Lacan ubicó
cuál es el momento en que se dan ciertas circunstancias que se desencadena la psicosis. Alicia plantea lo siguiente. El problema no es que X sea el padre de Evangelina. El problema es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Ven bien ahí, ¿no? Como está captada por el otro, es totalmente enigmático. ¿No? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? En fin, no sé si ese es o era el problema, dice. La idea cautiva que me imponen no apareció de la noche a la mañana, fue poco a poco hasta que llegué a estar segura de ella. Ustedes ven bien que aquí ella, Alicia, intenta desplazar lo que ella llama el problema. Esa certeza de ser cautiva de un amor se mantiene, por más que ella esté buscando correr un poco esto. Fíjense cómo continúa el relato. Dice así, un día mi cuñado, que tiene una juguetería y vende artículos para bebé, me hizo un regalo. Yo estaba embarazada y el regalo quedó sobre la cama donde dormíamos mi marido y yo. Estábamos en mi habitación, mi cuñado y yo. Él me tocó, apenas me rozó la mano. En ese momento pensé que tenía algo para decirme, que pasaba algo. No sabía exactamente qué. Yo le hice una pregunta, pero no recuerdo cuál. Y él me miró de un modo... No sé cómo explicarlo. Pensé que tenía que ver con el bebé, pero no estaba segura. La presencia de mi cuñado siempre me inquietaba. Él es muy amable, pero no sé, en él había algo que me afectaba. Continúa con el relato diciendo: a la semana siguiente estaba en casa como de costumbre, al irse me saludó y me miró en forma extraña. En todo caso, me pareció extraña en ese momento. E inmediatamente pensé, es el padre de mi bebé. Mi marido que estaba con nosotros me preguntó qué me pasaba porque aparentemente me quedé callada, sin contestar un buen rato. Pero ya en ese momento no había más dudas. Ustedes ven cómo en realidad es impresionante cómo se precipita esta idea delirante. Ella continúa. A veces creo que no es posible. Cuando trato de rechazar nuestro amor, a veces digo que no es posible para tranquilizar a los demás. Sobre todo a mi marido, que es celoso. Lo digo, pero no lo creo. Digo que no es posible, pero creo que el padre es él. Mi cuñado me rogó que lo desmintiera, pero ¿cómo hacerlo si él y yo? A veces me acuerdo de esa mirada. No es un pensamiento. El pensamiento llegó un poco más adelante. Mi hermana le prohibió verme, pero los dos sabemos que es imposible. Los dos sabemos de qué se trata. Yo sé de qué se trata. Dante García le pregunta entonces, ¿de qué se trata? Y Alicia responde, él, si no habría podido hacerme un hijo. Estoy cautiva de su amor. Mi marido y mi hermano son cobardes porque ocultaron la verdadera situación. Es imposible ocultarla.
poco tiempo antes de la internación, yo seguí a X hasta la juguetería, le pedí regalos para nuestra bebé como testimonio de su amor. Ahí hubo una historia con los empleados y como se negaban, yo misma compré un montón de regalos con la tarjeta de crédito. X se fue del negocio. Yo guardé silencio como testimonio de nuestro amor. Desde que se fue, no tuve noticias de él. Pensé que eso formaba parte de la prueba. Ustedes se dan cuenta que todo viene a indicar que es una prueba, aunque no tenga el más mínimo sentido. Alicia continúa, estaba deprimida, no tenía ganas de nada, pero mantenía alguna esperanza para cuando saliera de la internación. Además, mi marido tenía conexiones importantes con la obra social, así que más vale que me callara. Opté entonces por escribir. Detengámonos un poco en esto que acabo de leerles, porque les estoy leyendo el caso de Dante García, y se ve entonces como es un amor indiscutible, experimentado como algo que es dictado al sujeto, independientemente de la respuesta que el otro pueda dar. Y en realidad hay ahí algo que no se distingue entre que el otro la ama y la certeza de ser amado. Es un amor que no se interroga. No se interroga para nada a quien lo experimenta y se manifiesta como algo absolutamente imperativo. Recuerden ustedes lo que habíamos dicho. La convicción de ser amado, como la convicción de amar, sin esperar que el otro confirme la validez de este amor, justamente es lo que marca la cuestión erotomaníaca. Y cómo también trata de reducir cualquier distancia que pueda haber entre contradicciones, como por ejemplo indiferencia o rechazo de un lado, o cualquier cosa que pareciera ser que no encaja. Es que el amor psicótico tiene un carácter unilateral y evoca una afirmación. También en lo que Alicia relata, vemos el instante de corte del sujeto con la cadena significante. Cuando ella dice, me miró de un modo, no sé cómo explicarlo. No hay sentido ahí. Y entonces se ve cómo, primero, es la mirada enigmática cargada con su peso real, ¿no?, que marca justamente el surgimiento del fenómeno elemental. Como ella dice, el pensamiento aparece en un segundo momento. Ella dice, el pensamiento llegó más adelante. Esto es justamente la definición misma del automatismo mental. ¿Eh? Recuerden ustedes, es un fenómeno anideico, quiere decir, no hay un sentido, es un fenómeno real a nivel físico, y el pensamiento que va a aparecer a continuación de eso es lo que va a tratar de darle una significación delirante a esa emergencia de lo real. Y así es como sucedió. Una semana después, Alicia siente que vuelve a que él la mira de una manera extraña y tiene la certeza. Es el padre de mi bebé. Entonces, ahí el pensamiento viene a explicar justamente eso que para ella no tenía ninguna significación, es un vacío de significación. En el caso tal como es presentado en el libro, el analista Dante García
se hace una pregunta. ¿Para qué lo va a ver? ¿Por qué lo va a consultar? Entonces intenta darse una serie de respuestas. Primero, él se da cuenta que es para evitar una nueva internación, porque otra vez eso está dando vuelta. Pero si bien Alicia lo va a ver para evitar la internación, acá se puede constatar el efecto que tuvo aquel primer encuentro, donde ella logra ubicar entonces en la primera entrevista que tiene ahora, en este tercer momento, vamos a decir, del encuentro con Dante García, puede lograr explicar la cuestión de la idea cautiva. Y le pide esta autorización para llamar así a su fenómeno elemental. ¿Puedo llamar a esta idea cautiva y no obsesiva? A lo que el analista asiente y le va entonces a permitir a Alicia ubicar las coordenadas precisas del desencadenamiento, el momento en que surgió. Ella puede entonces, en un segundo lugar, ubicar sus palabras acerca de la idea cautiva y las preguntas que ella tiene. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Justamente haciendo hincapié en que ella estaba cautivada por el problema, captada por el problema, y que aunque el problema se desplazara, se mantiene la idea de estar cautiva. Muy interesante, porque en lo que vimos ella ubica cómo surge la certeza de la mirada que la concierne, pero que no sabe qué quiere decir. Esa significación desconocida y en suspenso. En segundo momento, vimos entonces, aparece el pensamiento que le da significación. Inmediatamente pensé, sí, es el padre de mi bebé. Dante García va a llamar a esto una significación plena. Le va a dar el sentido de que esta significación no se puede dialectizar, que queda fija y que viene a ocupar el lugar de un enigma de la mirada, de lo que quiere decir esa mirada. En tercer lugar, entonces, está la certeza, que es la seguridad de que X es el padre de su hija, y el pedido de no decir nada, en realidad lo considera como testimonio de ese amor que afirma la certeza de ser amada por X. Es entonces a partir de esta entrevista que se va a desarrollar un tratamiento posible para Alicia. Dante García va a desarrollar entonces las transformaciones del amor durante la cura y el lugar que ocupa en la transferencia. Lo que se va a desplegar en la cura entonces es que Alicia dice que en realidad no está enamorada de su marido. Y que a su marido le importaba más tener un hijo que ser su esposo. Y por este motivo ella vivió el embarazo como una exigencia de su esposo para satisfacerlo. Por el otro lado, ella va a decir que había algo entre su cuñado y ella que se fue transformando a partir del embarazo y que se manifestaba en distintos actos que en realidad no le llamaban la atención a la familia porque fueron tomados como signos de una amistad entre hermanas, que también incluían a X, y que tenía que ver con llamadas telefónicas, visitas a la juguetería o ir a la casa, ¿no?
Pero después Alicia explicó que en realidad la naturaleza de ese amor era carnal. Y por el otro lado, que su cuñado era un hombre superior a causa de los estudios que había realizado. X era licenciado en administración de empresa y tenía un puesto importante en un sindicato. Alicia era inculta, no tenía títulos, había trabajado como empleada doméstica sin haber terminado la escuela secundaria. Bueno, aquí tenemos otro elemento que habíamos ubicado cuando fuimos a buscar a de Clerambault. La superioridad de este otro que la ama. Hubo una época, cuenta Alicia, antes de que se casara su hermana con X, en donde la hermana y X tuvieron una pelea, una ruptura. Y X no apareció por un tiempo en el entorno familiar. Esta situación termina afectando a Alicia, que cae en un estado de depresión. Es la misma depresión que se va a repetir cuando ella esté internada y se entere que X se casó con su hermana. Es por eso que ella dice, a raíz de lo que me pasó, más vale callarse, y entonces opté por escribir. Durante la internación, Alicia le va a escribir toda una serie de textos a X, cartas, misivas, ¿eh? Y que después las va a clasificar en 3 grupos. A cada grupo le da un nombre. Estos nombres son el misterio, el sinsentido y los escritos de amor. Dante García nos da un fragmento, un pequeño fragmento de cada uno de estos escritos, que yo se los voy a leer. En el grupo, en esos fragmentos que ella denomina los escritos de amor, les leo el que nos presenta el analista. Mi querido X, mi amor, ¿cuánto tiempo ha pasado? No tengo noticias de vos. ¿Cómo podés no reconocer a nuestra hija? Quiero dejarte tranquilo, pero tendré que recurrir a la justicia. Yo me callo por amor. Esto supera mi voluntad. Estoy llena de vos. Sé que nuestro encuentro fue fugaz, pero ¿qué encuentro? El recuerdo de tu amor me impide caer. Necesito volver a verte. Todo mi cuerpo lo exige. Hacé conmigo lo que quieras. Pero pronto ya no puedo más. Este es el tenor de estos escritos del amor. Después, el misterio. Este grupo de escritos será un intento de la paciente para elaborar su tesis delirante sobre la concepción. Y hará entonces una distinción entre lo que ella va a llamar atracción vaginal y atracción corporal. Cito entonces: no importa dónde, él y yo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hicimos? Solo el amor puede explicarlo.
Vos me enseñaste la diferencia entre la atracción vaginal y la atracción corporal. La atracción corporal es la que hace un hijo, 2 en 1, mientras que nosotros somos 1 en el amor y en el cuerpo. El amor vaginal es carne. Esta es una y es un amor, el amor carnal. Realmente, como a partir de esa captura es que hay un hijo. El último grupo es el que ella denomina el sinsentido. Y dice lo siguiente: en la palabra el sinsentido está el sentido y el sinsentido. Y termina así: el amor, el nuestro, es un sentido pleno. No hay nada que decir. Ven ahí incluso que la dimensión de certeza no da ni argumento ni explicación, ¿no? Es un sentido pleno, que es un poco lo que Dante García había tomado de la misma, de las mismas palabras de Alicia. Alicia entonces también explicará por qué abandonó a su hija. Ella dice: sin él, mi hija no tiene sentido. Alicia tiene algunas ideas persecutorias. Tenía la idea que querían lastimar y perjudicar a su hija, perdón. A veces su hermana estaba entre las perseguidoras, otras veces era una vecina. Lo que fue sorprendente es que mientras duró el tratamiento, ella habló muy poco de esa hija. En realidad mencionaba cuando la visitaba los fines de semana. Finalmente, Dante García dice que lo que él se pudo responder ante la pregunta de ¿por qué me viene a ver? Porque no se trataba de conmover esa idea cautiva, como le dice ella. No se trataba de sacarla de su convicción, ella no iba ahí para eso. Él dice que lo que logró entender para él es que ella iba para hablar de amor, del amor como un fenómeno impuesto. Ella estaba cautiva de esa búsqueda pasiva para reencontrarse con el hombre que la amaba. A esta altura Alicia se había separado de su marido, no había vuelto a ver a su hermana ni a su cuñada, y estaba dispuesta, sin embargo, a una búsqueda imparable. Quería ir a buscar a X por todas las provincias de la Argentina. El analista tiene aquí una intervención justa, que permitirá un trabajo posterior. Dante García le dice que X la ame no quiere decir que usted tenga que volver a verlo. Ella se sorprendió y le respondió: no sé por qué confío con todo lo que me hicieron. Y usted me propone no verlo, no buscarlo. Pero es algo que se me impone. Necesito verlo, necesito estar con él. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué usted me dice eso? Me dice que una cosa no es forzosamente la otra. Es la primera vez que escucho que el amor no implica el encuentro. El analista hace entonces una separación sumamente interesante. Él la puede amar
pero usted no está obligada a encontrarlo, es decir, es como aliviar un poco esa captura, abrir una brecha ahí en esa captura. Y esto tiene efecto porque a partir de acá Alicia poco a poco comienza a abandonar la exigencia de un lazo entre el amor y el encuentro con X. Comienza entonces un periodo que Dante García va a llamar la declinación de su relación con el amor. Es decir, que Alicia va a tratar la alienación de goce de diferentes maneras, justamente hablando de amor con el analista y escribiendo sobre el amor. El analista llama esto entonces declinación de su amor porque ubica que se da un viraje en ese decir sobre el amor. Un viraje que tiene un efecto interesante, que es que pasa de ser la cautiva del problema, la víctima de un fenómeno impuesto en una posición pasiva, a ser la cautiva pero en cuanto agente, es decir, no estar íntegramente fijada a la exigencia del encuentro y de la búsqueda de X. ¿Cómo se da esto? Alicia se va a dedicar a hablar de amor, a investigar. Dice, por ejemplo, que el amor puede ser un cuerpo celeste, una piedra, como lo descubrieron los griegos, que los griegos, todo lo que escriben tiene que ver con una teoría del amor, porque los cuerpos celestes se acercan y se alejan. Empieza talleres literarios, asiste a conferencias, empieza a ir a desplegar su interés con lo que tenga que ver con el amor. Y ocupándose de esto, ella deja de buscar a las vecinas para ver qué están haciendo, deja de hablar con su familia de este tema, o también deja de salir con ciertos hombres que era su intento de encontrarse en ese amor celestial con X. En una sesión le dice al analista, ¿se da cuenta de que solo hablo de amor con usted? Hablar de amor no es hacerlo. Para mí no es posible. El analista le responde entonces que no solo habla de amor con él, que también lo hace en los talleres literarios. Y ahí Alicia señala una diferencia, dice, una diferencia interesante encuentro yo, porque esta mujer que no terminó la escuela en realidad es muy lúcida para ubicar las cuestiones de la estructura. Alicia le dice, no es lo mismo lo que habla con él y lo que hacen los talleres literarios, ¿no? No es lo mismo, porque en los talleres ella busca, Alicia dice que busca una forma de encontrar los medios, la manera de resolver el problema. En cambio, dice que con el analista encuentra las modalidades de un saber hacer. Le dice, usted no me cierra esa posibilidad y al mismo tiempo apoya mi asistencia a los talleres. A partir de ahí, empieza a ser toda una relación entre su interés por los clásicos de Roma y la palabra Roma, indicando que la palabra Roma incluye la palabra amor. Es amor al revés, Roma. Y trae un recuerdo infantil sobre un libro en donde ella ve que estaba la palabra Roma.
y recuerda que se peleaba con su hermana por ese libro. Y que finalmente la hermana se queda con el libro. Pero en el momento en que la hermana se queda con el libro, ella siente una excitación vaginal que nunca se pudo explicar. Algo que para ella tuvo siempre un carácter enigmático. Alicia se pone a escribir un libro sobre el amor celestial. Cada capítulo corresponde a un amor, porque la palabra amor, dice ella, no es suficiente, siempre hay que agregarle otra palabra. Por ejemplo, amor celestial, amor carnal, amor vaginal, amor fraternal, amor filial, amor familiar, y así va a ir explicando y desgranando todas estas cosas. Y sus sesiones están realmente preparadas o armadas como si fueran capítulos de un libro. En cada sesión habla de lo que escribe y ella va construyendo el lugar, entonces, de una mujer escritora sobre el amor, ese amor que los hombres no saben. De esta manera, poco a poco se va declinando el amor de X. Un día Alicia le comunica al analista que ella podría escribir, puede escribir su libro sola, y que en realidad le estaba costando ir a las sesiones mientras estaba escribiendo, que se distraía al ir a las sesiones. El analista estuvo de acuerdo con esto y ella dejó de ir al analista. Posteriormente, Dante García la vio 2 veces, o tuvo contacto con ella 2 veces. La primera vez lo llamó por teléfono para decirle que tenía noticias de su hermana y de X. La pareja había ido a visitar a sus padres y ahí entonces se encontraron. Alicia dijo que le parecían extranjeros, pero escuchó algunas palabras de X. X le dijo: ¿qué tal? ¿Estás siempre igual? Y ella pensó: todavía me ama. Pero le respondió: ignorante del amor. Se fue del lugar y se encerró en su cuarto a escribir. Luego le hizo una segunda visita a Dante García para informarle que había conocido a un hombre que respetaba su actividad y sus ideas sobre el amor. Ella no lo amaba, pero lo quería como un apoyo. A lo mejor algún día, dice, lo querré con sentimiento. Vivían juntos, se entendían bien, y ella seguía escribiendo el libro. Ustedes ven que es un caso muy interesante y que podríamos decir que el trabajo analítico de este sujeto se construye mediante la elaboración de saber delirante sobre el amor de 2 maneras. Por un lado, la palabra en esta declinación metonímica y por la escritura. Es lo que le permitió a Alicia pasar de estar cautiva del amor de X, que es la posición erotómana, ¿no?, a ser cautiva del amor en el sentido de convertirse en una teórica del amor, ser captada por un saber, una teoría,
Y esto, en realidad, es efecto de la intervención del analista, en donde permitió que ella separase, desvinculase el amor de X y la necesidad de encontrarlo. Una intervención que ella pudo escuchar, una intervención que tuvo efecto. Y por el otro lado, el efecto, hay que decir, es la escritura de ese libro infinito que eleva el amor a la dignidad de una teoría, como decimos, una declinación metonímica que en realidad le sirve para abordar el goce del otro en el cual ella está alienada. Como vimos, ella hace toda unas diferencias metonímicas del amor celestial, carnal, etcétera, ¿no? Este libro realmente es infinito como el amor en la psicosis. La relación con el analista llega a su fin, pero ella queda justamente cautiva del saber delirante sobre el amor y tiene ese deber de escribir. Creo que acá se ve un poco entonces la dimensión del tratamiento, la dimensión del amor de transferencia que no cayó justamente en que ella sintiera que el analista la amaba. Ante García se ubicó de una manera tal que eso no se dio. Y después podríamos tomar lo que el mismo Dante García se interroga a partir de ese recuerdo infantil que tiene que ver con la palabra Roma, amor, en donde justamente en esa disputa con la hermana surge un goce enigmático, extemporáneo, que no tiene nada que ver con nada, y que él se pregunta si no es ahí el momento en que se dio un primer desencadenamiento y en donde quedaron asociados el amor, el libro y el goce invasor. Es una muy buena pregunta, encuentro yo, porque hay ahí como podríamos decir, una suerte de antecedente. Si a ustedes les parece, para cerrar, podríamos recordar el postulado erotómano de Clérambault, que es un principio, como decía Clérambault, sin demostración. Él me ama. Y el postulado fundamental es él quien ha comenzado. Es él el único que ama, o el que más ama. Él tiene un rango superior, más elevado, social o culturalmente. Y después esta idea de que él, que me ama, no puede ser dichoso sin mí. Él que me ama es libre, aunque esté casado, aunque tenga una familia. No, todo ese matrimonio no es válido. Y después esta dimensión de vigilancia continua de él que me ama, esa protección continua, esas intrigas del pensamiento, esas conversaciones indirectas que habría con él que me ama, y esa especie de conducta paradójica y contradictoria que es no hablar, irse, rehuir, que todo eso, aunque es absolutamente contradictorio, para el sujeto es signo y prueba de un amor incontestable.
Bueno, me parece que con esto podríamos cerrar el recorrido que hemos hecho este cuatrimestre. Y bueno, no sé si les gustaría hacer algún comentario, alguna observación sobre un poco lo que hemos ido ubicando en estas reuniones. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Marcela. ¿Qué tal? Lorena, ¿Qué ¿cómo tal? es? Eh, Te quería consultar respecto a cuando hablaste de la declinación del amor, que este analista, digamos, lo había mencionado de esa manera. Pasa de ser la cautiva a la gente. No entendí esa parte, ese Pasa a ser concepto. ¿Agente de qué? agente, en tanto ella se vuelve una teórica del amor, en tanto ella Ah, escribe el libro, hace todas estas clasificaciones, estas búsquedas de los griegos, de todas las cosas que va a los talleres, se informa, o sea, ahí ella no está captada, capturada como estaba antes. Porque en realidad en la erotomanía no es que alguien está ¿cómo vamos a decirlo? Es el otro el que me ama y yo quedo absolutamente a disposición del otro. Por eso es que Lacan decía que el sujeto termina siendo una marioneta de esa imposición y por eso termina siendo un amor muerto. No hay esa metáfora del amor que desarrolla también Lacan en el seminario sobre la transferencia, donde el amante pasa a ser el amado y el amado pasa a ser el amante, y hay constantemente una ida y vuelta de un lado al otro. Acá es la certeza que el otro me ama y no, nada lo viene vamos a decir, a contradecir, ¿no? Es más, todo, incluso lo que es contradictorio, aparece como signo de amor. ¿Queda claro? sí, sí, ¿Entiende? gracias. Alejandra, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿Que te desmuteaste? Yo no. Bien. Marcela, en el segundo momento en el que retoma el tratamiento, ¿cómo es esto de que ella dice que viene no por las ideas obsesivas, sino a causa de ellas, que es la idea obsesiva? ¿Cómo es eso? Es que es lo que se le impone. A causa es lo que se me impone. No es la idea como tal. No es lo que la idea dice. Es que se me impone. A causa de es por eso, porque se me impone. Es más, según escribe Dante García, es lo que me imponen, dice ella. Esta idea me la imponen, incluso un poco en plural, que no se entiende muy bien. Entonces no es tanto
lo que dice la idea, es la imposición. Yo lo interpreto así, es a causa de, es porque se me impone, es por la idea que vengo, no lo que dice. La idea podría decir, él es el papá de mi bebé, o él es el príncipe de Gales que me ama, o él es, no es el enunciado. Ahí me parece captar esa diferencia. ¿Te parece que es así, Esteban? Sí, sí, me parece que es así. Mm. Digamos, lo puedo entender mejor pensándolo así. Ujú, ujú. Es un caso muy interesante. Hay una parte donde Alicia le dice al analista, es como Sarmiento, las ideas no se matan, dice. Y una mujer que no terminó la escuela y tiene una lucidez para ubicar las cosas que en realidad es sorprendente. ¿Mm? Quería hacer una pregunta. Sí. Mm, Pensando, ¿no?, en la cuestión del amor en la erotomanía o en la erotomanía es un amor muerto, ¿no? ¿Cómo se puede pensar el amor en la psicosis cuando no se trata de erotomanía? ¿También es un amor muerto? Es que en general el amor en la psicosis toma esa forma, Ajá. toma esa forma de imposición. Y justamente una de las cosas que vimos en el recorrido es que puede aparecer tanto como él me ama, o en determinados momentos yo lo amo, pero porque él me ama, ¿no? Entonces, son estos enamoramientos que solamente son desbordantes porque es una respuesta a la exigencia de lo que él o ella me ama. Porque también hay erotomanía en los hombres, también hay erotomanía homosexual. Eso también lo vimos cuando estuve en alguna de las, vamos a decir, de los encuentros, sobre todo en el caso de Me, que vimos más al principio. Entonces, en la psicosis, donde puede aparecer alguien que ama al otro, lo que tanto Clerenbeau y Lacan también lo toma, es que en realidad eso que parece un enamoramiento no es más que la respuesta a la exigencia del amor del otro. ¿Se recuerdan ustedes una vieja película que se llamaba Atracción Fatal? Sí. Sí, con Glenn Close. Aparecía que ella era la enamorada. Pero en realidad era, si vamos a tomar esta estructura que presenta Lacan y de Clerenbeau, en realidad ella respondía enloquecidamente al amor de él. Yo sé que vos no querés a tu mujer, que me querés a mí. Por eso voy a luchar por este amor y qué sé yo. Voy a matar a tu gato, me voy a meter en tu casa, bueno, todas las locuras que aparecen, ¿no? Y si ustedes van a ver las películas que creo que las pusimos en el Facebook, bueno, ya no me acuerdo por dónde estaban, en general los casos a veces aparecen como que la persona es la que está súper enamorada, pero si uno está atento, es en realidad la imposición que el otro le exige. Entonces, diría que el amor en la psicosis es siempre erotomanía.
que puede tener cuestiones loquísimas, pero me parece que siempre tiene esa estructura de base. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo diría que nos podemos despedir. A mí me gustó mucho tocar este tema y recorrerlo, que hizo que tuviera algunas lecturas que no había hecho, y buscar casos, y bueno, a mí me gustó, a mí me resultó interesante. Y bueno, creo que de esta forma un poco acompañamos el tema de Elena Paul sobre el amor. El año que viene seguramente también tendremos algún tipo de encuentros, y tenemos que pensar un poco el tema, qué vamos a tomar para el año que viene. Así que seguramente los invitaremos a que participen, y desde ya les agradecemos la presencia. Agradezco también a Leticia, que ha trabajado de anfitriona en estas reuniones, y a quienes participaron en algunas de las reuniones con material, que siempre es algo interesante. Así que, bueno, creo que nos despedimos por este año. Marcela, Sí, ¿te parece que compartir la actividad del 30, de la antena, por si sí, a alguien le interesa? exactamente. Sí, por supuesto. Fundamental, fundamental. El 30 de noviembre, lo tenía anotado que lo iba a decir y se me había pasado ya. El 30 de noviembre, bajo también la idea del amor, no en la psicosis, pero en el autismo, vamos a tratar el tema de la transferencia en el autismo, y ahí le daremos la palabra a un invitado que ha trabajado mucho este tema, y que por el otro lado es tiene mucha práctica clínica, y también tiene un don para transmitir los conceptos de una manera muy agradable, que es Patricio Álvarez. Así que les vamos a hacer llegar la invitación para todos ustedes. No lo hace el CITE, lo hace la antena del observatorio de la FAPOL, que es, el observatorio es sobre las políticas sobre autismo. Y entonces también, como cierre del año de la actividad de la antena, tendremos a este invitado de lujo, que es Patricio Álvarez. Todos los que estén interesados, y también si lo quieren hacer circular, bueno. Después Porque les puedo hacer llegar el mail con el link para la inscripción a todos los que se inscribieron a CITE. Me parece que sí, que es una buena idea. Me parece que sí. Es alguien que vale la pena, Patricio Álvarez. Bueno, entonces un cierre que no es un cierre, ustedes ven, siempre volvemos a abrir otra puerta. Bueno, dejamos acá y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches para todos.